¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de las noticias de Cuadratín San Luis Potosí en línea a través de esta red social de Facebook. Después de este puente por las festividades de Chantolo, que esperamos hayan disfrutado a lo máximo aquí en San Luis Potosí. Hoy lunes 4 de noviembre, aquí está la información que deben conocer. Potosinas triunfan en reality shows. 2 muertos por brutal choque en el municipio de Río Verde. Dan inicio a la Jornada Nacional de Salud. En la capital potosina, las corporaciones reportan saldo blanco después de las festividades por Día de Muertos. Durante las celebraciones por el Día de Muertos se contó con la asistencia de alrededor de 48,000 habitantes al Panteón del Saucito. Así lo informó el titular de Protección Civil Municipal, Andrés Álvarez Botello. Asimismo, se brindaron 3 atenciones por descompensaciones y golpes de calor, mientras que la población reportó un buen comportamiento. Álvarez Botello añadió que se contó con saldo blanco en los panteones de Saucito y Españita, así como en los de las delegaciones de La Pila y Pozos. Debido a que las celebraciones se presentaron durante el fin de semana, el titular indicó que la afluencia de personas se distribuyó en los 3 días, aunque el sábado de las 11 de la mañana a las 17 horas se contabilizó la mayor cantidad. En cuanto a la afluencia de comerciantes, Gabriel Andrade Córdoba, titular de la Dirección de Comercio, indicó que se contó con la asistencia de 365 comerciantes en el Panteón del Saucito. De igual forma, se emitieron 7 infracciones, de las cuales 4 de ellas fueron por violación de giro, 2 por no atacar las indicaciones de protección civil y 1 por la venta de pirotecnia, la cual fue decomisada la mercancía. También fueron retirados 20 comerciantes por no contar con permiso. En el Panteón Españita se instalaron 100 comerciantes, se dieron 2 sanciones por no obedecer las recomendaciones, así como 9 retiros por falta de permisos. En cuanto a Valles de los Cedros, Andrade Córdoba reportó que se contó con la instalación de 60 ambulantes y 6 retiros por falta de permisos. Para Agencia Cuadratín San Luis Potosí, Karina Méndez. Bueno, eso en la capital, pero no puede decirse lo mismo de otras regiones. En este caso, en la zona huasteca, en el municipio de Tamazopo, ve usted lo que ocurrió. Un ex policía presuntamente habría apuñalado a un sacerdote en la comunidad conocida como Tambaca. Es una delegación de Tamazopo. Miguel Camacho es el sacerdote que fue apuñalado en varias ocasiones por un ladrón que fue sorprendido al interior de la casa sacerdotal el domingo por la noche. Los pobladores detuvieron al responsable, lo amarraron, lo golpearon hasta la llegada de las autoridades. Bueno, este hombre por poco y lo matan a golpes. Toda la gente que estaba pues bastante molesta por lo ocurrido. Esto sucedió alrededor de las 10:30 de la noche, cuando la muchedumbre se movilizó para atrapar al sujeto luego de que el presbítero fue llevado a Ciudad Valles, muy delicado de salud. El detenido resultó ser un ex policía municipal originario de la comunidad de Abras del Corozo, quien fue amarrado de pies y manos, fue azotado por algunos de los habitantes, tenía heridas bastante profusas en la cabeza y bueno, minutos antes presuntamente habría ingresado a la casa sacerdotal con la intención de robar. Al verse descubierto, atacó al prelado, quien se reporta grave a consecuencia de las heridas, y ahí lo está usted apreciando en las imágenes, cómo estaba la gente bastante molesta y cómo acabó este individuo. San Luis Potosí se suma al inicio de la Jornada Nacional de Salud. El día de hoy, el gobernador del estado, Juan Manuel Carreras López, participó en la ceremonia de inicio. Del 4 al 15 de noviembre se desarrollará la Jornada Nacional de Salud, que arrancó formalmente este lunes en el plantel del Centro de Estudios Tecnológicos, Industriales y de Servicios CETIS de la colonia Sausalito, ubicado al norte de la capital potosina. La jornada incluirá acciones de vacunación y combate de enfermedades infecciosas crónicas, esquemas de salud bucal, prevención de adicciones, promoción de la salud mental, acciones para evitar embarazo adolescente, discapacidad y temas de higiene y salud ambiental, prevención de accidentes y mejora de la nutrición. La jornada de salud la desarrollan de manera conjunta los servicios de salud del Estado, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ISSSTE y el Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS. Participa también el sector educativo, así como la Secretaría de la Defensa Nacional. En el evento protocolario de arranque, el gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López, la presidenta del Sistema DIF estatal, Lorena Valle Rodríguez, la secretaria de Salud del Estado, Mónica Liliana Rangel Martínez, y representantes de otras dependencias aplicaron las primeras dosis de Sabin para menores de 5 años, así como la primera vacuna contra la influenza a una mujer embarazada. Para Agencia Cuadratín San Luis Potosí, Cristian Morales.
Y en el Congreso del Estado se analizan los perfiles para ocupar los puestos de numerario y supernumerario del Consejo de Participación Ciudadana, esto del Sistema Estatal Anticorrupción. Son 10 los documentos que están analizando los legisladores. Esta es la información completa de Daniela Bravo. El Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción recibió 10 expedientes que contienen los perfiles para ocupar los cargos de numerario y supernumerario del Comité de Participación Ciudadana, de los cuales solo 2 expedientes corresponden a mujeres y 8 a hombres. Ramón Rodríguez Pesina, integrante del Comité de Selección, informó que el pasado 28 de octubre fue la fecha límite de recepción. Como parte del proceso de selección, aún falta revisar los documentos, citar a los participantes a entrevista y votación. Indicó que la fecha límite para concluir el proceso de selección de las personas que ocuparán el cargo será el próximo 27 de noviembre o antes, ya que son pocos los participantes interesados. Al cuestionar si el hecho de que solo hayan participado 2 mujeres disminuye la posibilidad de que una de ellas ocupe los cargos de numeraria o supernumeraria, señaló que el proceso se realiza fundamentado en los expedientes que los propios ciudadanos interesados en participar entregaron. Para Cuadratín Noticias, Daniela Bravo. El responsable de coordinar todas las acciones de la Guardia Nacional en las 4 regiones del estado ya habría arribado a territorio potosino y se dispone a trabajar en acciones de seguridad. A unos días del nombramiento como el nuevo coordinador de la Guardia Nacional en el estado, el general Martín Vázquez Orozco ya arribó a tierras potosinas para iniciar los trabajos en materia de seguridad. Así lo comentó el comandante de la 12ª Zona Militar, Guzmán Ángel González Castillo, quien añadió que los hechos ocurridos en la Huasteca Potosina, como el ataque a un sacerdote en Tambaca y un autobús que sufrió un ataque con piedras en la carretera, fueron hechos aislados y se mantienen en alerta en materia de prevención. Respecto a la colocación de la primera piedra del Centro de Operaciones de la Guardia Nacional, el general Guzmán Ángel González dijo que solo están a la espera del ingeniero para comenzar la construcción y el protocolo de la colocación de la primera piedra. Por último, el titular de la 12ª Zona Militar explicó que pese al incremento de mensajes que aparecen en las calles con autoría del crimen organizado, estos son más bien hechos por delincuencia local, que busca aprovechar el momento de psicosis que vive la población. Juan Hernández para Cuadratín Noticias. Más adelante, buscan erradicar la venta y consumo de comida chatarra en las escuelas. Seguramente ha escuchado hablar de Centro de las Artes en San Luis Potosí. Este reducto de la cultura pues tiene sus orígenes en algo un poco escabroso. Si no conoce la historia, acompáñeme a ver Remembranzas Potosinas. Antes de ser un espacio para la formación de artistas, el Centro de las Artes albergaba en sus entrañas a los convictos más crueles. Era la antigua penitenciaría del estado de San Luis Potosí y fue construida a finales del siglo XIX e inicios del XX. Nació ante la demanda de un proyecto que cubriera los nuevos paradigmas de la impartición de justicia penal en la sociedad porfiriana, ya que los miembros de la élite veían a la penitenciaría como el único medio por el cual los reclusos podrían, aparentemente, acceder al perdón y la expiación de sus crímenes. Durante el porfiriato, el paradigma de las cárceles en México fue edificado por el arquitecto Antonio Torres Torrija y los ingenieros Antonio M. Anza y Miguel Quintana, con base en la idea original del proyecto de panópticos del filósofo inglés Jeremy Bentham. Para 1883 se comisionó a un grupo de personas a buscar el sitio adecuado para la construcción de la nueva penitenciaría sobre la calzada de Guadalupe. El ingeniero Carlos Suárez Fiallo entregó entonces una propuesta al gobernador Pedro Díez Gutiérrez, quien el 13 de julio del mismo año aprobó el proyecto y los planos de construcción. Estaría conformada por 700 celdas diseñadas para albergar a 4 reos en cada uno. Le quedaba un total de 2.800 espacios para reclusos. Finalmente, el tercer departamento contendría los talleres para la enseñanza y labor de los reos, carpintería, jarcería, zapatería y orfebrería. Estas serían las oficinas para ser enseñadas y puestas en práctica. Debido a que para 1890 ya estaban construidos los caminos de ronda, el recinto se inauguró de manera formal el 5 de mayo de 1890, con el 75% de adelanto del edificio.
fueron trasladados los primeros 353 prisioneros, de los cuales 200 fueron ocupados en la conclusión de la obra. A pesar de las adversidades, el 2 de abril de 1905 fue inaugurado el Departamento de Menores y el espacio que ocuparía una escuela de enseñanza básica en el interior del departamento, la cual estaba encomendada a profesores. La penitenciaría del Estado funcionó durante 105 años, hasta que cerró en marzo de 1999 debido al exceso de reclusos y al crecimiento de la ciudad. En la actualidad, alrededor de la torre panóptica se disponen 8 crujías que albergan las áreas académicas de música, artes visuales, integración y literatura, artes escénicas, arte y tecnología, además de la biblioteca, la galería principal y el museo de sitio. El 22 de marzo de 2018 fue inaugurado en lo que una vez fue el área de procesados, el Museo Leonora Carrington San Luis Potosí, en el que se exhiben las esculturas concebidas por la artista en los últimos años de su vida, así como grabados, dibujos, joyas y algunos de sus objetos personales. Con información de Karina Méndez, Agencia Cuadratín. En información de la zona media, un caso bastante curioso, trágico seguramente y bastante lamentable. Un agente de seguridad pública municipal perdió la vida junto a otra persona en un accidente automovilístico. Curiosamente se trata del mismo elemento que hace no menos de un mes fue macheteado en un jaripeo cuando realizaba sus labores como agente de seguridad. De manera posterior fue apuñalado en una taquería y ayer finalmente perdió la vida en un accidente. 2 muertos, entre ellos un policía municipal y un lesionado que salvó la vida milagrosamente, fue el saldo de un terrible choque suscitado frente al Hospital General de Río Verde la noche del domingo 3 de noviembre. Uno de los fallecidos es el elemento preventivo municipal de Río Verde, Gustavo Hernández, quien se encontraba incapacitado luego de sufrir 2 agresiones con arma blanca el mes pasado. El accidente ocurrió cerca de las 8:30 de la noche en el cruce del Boulevard Universitario y la calle Juan Miranda Oresti, cuando un auto Tsuru con placas de San Luis Potosí color gris manejada por el policía chocó a exceso de velocidad contra la base del semáforo y volcó sobre su lado derecho. Ocurrido en Boulevard Universitario, a la altura de Mariano Uresti, exceso de velocidad combinado con la falta de pericia, me imagino que del conductor, pues desgraciadamente pierde la vida estas 2 personas y un lesionado aún, aparentemente de gravedad. En la unidad viajaban 3 personas, 2 de ellas que murieron al instante y un tercero que fue llevado por ambulancias de Cruz Roja al Hospital General. La autoridad dio a conocer que los fallecidos fueron Gustavo, de 34 años, y José Eduardo, de 22, ambos con domicilio en Puente del Carmen. Mientras tanto, el lesionado de nombre Jesús, a pesar que se dio a conocer en las primeras horas que se encontraba muy grave, los directivos del Hospital General de Río Verde informaron que fue dado de alta la mañana de lunes. Y a su ingreso aquí al hospital presentaba una serie de contusiones en cráneo o en lesiones dérmicas y en cara. Eran 3 lesiones en cráneo y 2 en cara, las cuales se repararon. El paciente también se envió a tomografía y la tomografía es normal. El paciente no tenía otras lesiones y fue dado de alta hoy aproximadamente a las 10 de la mañana. El policía que murió había tomado relevancia, pues en octubre fue macheteado durante un jaripeo en La Virgen y días después apuñalado en una taquería, paradójicamente frente a donde ocurrió el mortal choque este domingo. Y en el altiplano potosino, con reporte de Fabián Álvarez, buscan erradicar la comida chatarra al interior de los planteles educativos. La venta de comida chatarra al interior de los planteles educativos ha desaparecido. Sin embargo, este problema continúa a las afueras de las instituciones con los vendedores ambulantes. Ramiro Pérez Martínez, jefe de la Unidad Regional de Servicios Educativos en el Altiplano, expresó. Aquí en la Unidad Regional tenemos un departamento de seguimiento en las escuelas al consumo escolar. Ya las cooperativas como tales ya no existen. Hoy hay un nuevo lineamiento en el que la escuela se responsabiliza a través de un comité, se organizan con los padres de familia para que lo que se venda ahí sean alimentos y ya no sea tanto dulce, tantas golosinas que afectaban mucho la alimentación de los niños.
y sobre ello la responsable de cooperativas escolares de la URCE capacita a los directores, capacita a los padres de familia y los orienta sobre una lista de lo que está recomendado para que pues de alguna forma se consuma en la propia escuela y que sea procurando una alimentación saludable para los niños. Dijo que la falta de apoyo de las autoridades para retirar a los vendedores ambulantes es preocupante. No obstante, como autoridades educativas han dialogado con los vendedores para que procuren ofrecer otros productos menos dañinos. Pues seguimos batallando, no ha sido tan fácil moverlos, porque en ello depende mucho del apoyo en este caso, de las autoridades municipales, y de alguna manera prevalece mucho el conflicto de que es el sustento de estas personas para llevar a su familia, y en ese aspecto sí hemos tenido dificultad para que se muevan. Lo que sí hemos buscado con ellos es de que sean conscientes que toda los dulces, las sabritas, golosinas, eso no fortalece la alimentación de los niños, al contrario, atenta contra la buena salud de los niños. Y lo que hemos estado buscando en ese acercamiento es que traten de que, bueno, en la medida de lo posible, vendan otro tipo de alimentos que no sean tan nocivos para la salud de los infantes. En unos instantes exhiben al hijo de Felipe Calderón por granjas de bots. Búscanos cada semana con tu voceador. ¿Qué nos mandan las franquicias de Cuadratín el día de hoy? Pues bueno, el gobierno federal, esto desde la Ciudad de México, exhibió el día de hoy al hijo de Felipe Calderón Hinojosa, el expresidente de nuestro país, y de Margarita Zavala, también excandidata por la presidencia de la República. Se trata de Luis Calderón Zavala, también Aurelio Nuño Mayer, exsecretario de Educación Pública, y al diputado del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, por mensajes de odio y ataques en redes sociales. Al presentar un análisis de las tendencias en redes sociales que se generaron desde el jueves 31 de octubre, son hashtag prensa prostituida, hashtag prensa sicaria y hashtag prensa corrupta. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio la palabra a Alejandro Mendoza Álvarez, titular de la Unidad de Información y Vinculación Tecnológica de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Del análisis de redes de vínculos, se encontró que las granjas de bots o cuentas automatizadas asociadas al ataque y propaganda de un sentimiento negativo hacia el actual gobierno federal, se identificó la cuenta madre, que es Tumbaburros, cuya identidad corresponde a Jeff Scott Sketsko, pero el funcionario concluyó en su análisis que se identifica importante actividad Chillbot, quienes participan con la cuenta madre a los usuarios Aurelio Nuño Mayer, exsecretario de Educación Pública, el diputado panista de Guanajuato, Juan Carlos Romero Hicks, y Luis Calderón Zavala, hijo del expresidente Felipe Calderón y Margarita Zavala. Por supuesto que en este tema no se hizo esperar la respuesta del exmandatario nacional Felipe Calderón Hinojosa, que calificó estos argumentos como una cobardía inadmisible. El expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, y su esposa Margarita Zavala reviraron al gobierno federal por mencionar a su hijo Luis Felipe Calderón Zavala como parte de campañas de ataques en redes sociales. Este lunes, el gobierno federal exhibió desde la conferencia matutina en Palacio Nacional al hijo del expresidente Luis Calderón Zavala, a Aurelio Nuño Mayer, exsecretario de Educación Pública durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, y al diputado del PAN Juan Carlos Romero Hicks, vinculados a una cuenta llamada Tumbaburros. Por su parte, tanto Felipe Calderón como su esposa, quien fuera candidata a la presidencia de la República en 2018, contestaron los dichos del jefe del Ejecutivo y señalaron que AMLO no debe de utilizar a su hijo para distraer la atención de sus fracasos como presidente.
Calderón cuestionó que se hable de una conversación respetuosa, señalando que se reconoce que una cuarta parte de los usuarios que atacaron a los representantes de la prensa fueron bots. Y en más del proyecto de Dos Bocas, están defendiendo esta obra, aseguran en el gobierno federal que no hay inundaciones. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que para mentir hay que tener mucho cuidado. En la introducción de los avances que se presentaron de los proyectos del aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya. El primer mandatario reiteró que en su derecho de aclarar las publicaciones, este lunes se dedicó un espacio en su conferencia matutina luego de que se publicara que se registró una inundación en el terreno del municipio de Paraíso, en el estado de Tabasco, donde se construye la refinería de Petróleos Mexicanos. Sobre la inversión asciende a $8,000 millones en 3 años. La secretaria explicó en el lugar que se construye la plataforma de Dos Bocas, donde insistió que especialistas supervisan las obras, por lo que reiteró que no se corre ningún riesgo. Por su parte, López Obrador señaló que es necesario mostrar los avances de las obras emblemáticas de su sexenio para revirar a las noticias falsas que se difunden, por lo que dio pie para que se mostrara además un video de los avances en la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles en la base aérea de Santa Lucía. Más adelante, los datos más picantes en nuestra columna editorial. A continuación, acompáñenme a escuchar el resumen deportivo. Iniciamos la semana con lo mejor que ha ocurrido en todas las canchas aquí en San Luis Potosí, con el reporte de Javier Cervantes. Luego de sufrir su segunda derrota ante Aguacateros de Michoacán 83-68, Santos de San Luis perdió la 9ª serie de la temporada 2019-2020 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, celebrada en Morelia. Los Santos tuvieron un buen inicio de juego, por lo que en el primer cuarto les favorecía 20-19, pero en el segundo las acciones se emparejaron y los aguacateros lograron sacar ventaja de 40-37 en el medio tiempo. Para el tercer cuarto, los locales se adueñaron de la duela y fueron aumentando su ventaja 57-54, que al final rubricaron con el definitivo 83-68. El Centro de Gimnasia Olímpica de Yucatán, CEGOY, se coronó en el Nacional de Clubes de Gimnasia Artística, que llegó a un feliz término en el pabellón multidisciplinario del Instituto Potosino del Deporte, con la participación de 54 clubes de diferentes entidades del país. En la jornada final, la competencia fue para las niñas de nivel 6, donde la victoria le sonrió al Club CEGOY con un score final de 146.876 para desplazar al segundo sitio al Club Evolution Gymnastics de la Ciudad de México con 146.799 y dejar en el tercer lugar al Club de Monterrey Soleil, que acumuló 146.445 puntos. La ceremonia de premiación fue encabezada por la seleccionada nacional y oriunda de San Luis Potosí, Paulina Campos, acompañada por la vicepresidenta de la Asociación Potosina de Gimnasia, Yania Esparza. Sobre un atractivo recorrido trazado por los alrededores del Parque de Morales y Avenida Venustiano Carranza, se realizó con una abundante participación la quinta carrera atlética de la Facultad de Economía, con triunfo para Andrés Leija y Evelyn García. El director del plantel, Antonio Gutiérrez, puso en marcha la actividad atlética en la que participaron alumnos de la propia institución académica, personal docente, administrativo y corredores de la preparatoria José César Cruz Sandoval. Cuadratín Deportes. Y no pueden faltar, por supuesto, los datos más picantes del fin de semana y del día de hoy en la columna editorial de Cuadratín San Luis, La Pica. Acompáñenme a escuchar. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tuvo un gran detalle con el potosino Salvador Nava Martínez al colocar una de sus fotografías en la nueva sala Daniel Cabrera y los Olvidados de Palacio Nacional. En ese espacio, que pertenecía al extinto Estado Mayor Presidencial, el tabasqueño realizará sus reuniones de gabinete, para lo cual fue remozado de manera austera para darle calidez. Eso sí, cada una de las sillas tuvo un costo de 250,000 pesos, reveló el mandatario, pero estaban sin usarse y decidió utilizarlas. La inauguración espontánea ocurrió el pasado lunes por parte de López Obrador y su maestro, el historiador Enrique Semo, con quien charló de Nava y todos los hombres y mujeres que a su juicio aportaron algo importante a la democracia en el país. La sala tiene, además de fotografías,
pinturas, murales y esculturas. Los que en vez de dar portazos en Palacio Nacional, como sus homólogos de la Conferencia Nacional de Municipios de México, prefieren negociar, son los integrantes de la Red Nacional de Alcaldes de Pueblos Mágicos, preocupados por los recortes presupuestales para el próximo año. De acuerdo con su presidente, Igor Fidel Rojí López, presidente municipal de Orizaba, Veracruz, es importante que haya recursos para infraestructura urbana y promoción turística, para lo cual trabajan de forma directa con las comisiones de turismo de las cámaras de diputados y de senadores. De lograrlo, los municipios de Real de 14, Gilitla y Aquismón serían beneficiados, sobre todo estos dos últimos, que nada más recibieron el nombramiento, pero el presupuesto ha brillado por su ausencia. Una nueva vergüenza nacional pasó San Luis, pero no por el Atlético, sino por el caso de la joven Carla Pontigo, que a 7 años de su muerte al interior de una discoteca de la capital donde trabajaba, no se le ha hecho justicia. El caso está en manos de la Corte, cuyos ministros dirán si hubo anomalías en las investigaciones del Ministerio Público, una determinación que tiene en vilo al fiscal Federico Garza Herrera. Mientras tanto, el antimonumento de Amnistía Internacional le dio la vuelta a México, así como las declaraciones de su directora ejecutiva, Tania Renaud Pansi, en el sentido que SLP no debe conformarse con no estar en los primeros lugares del feminicidio nacional. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Yo lo espero en esta emisión mañana martes 5 de noviembre. Muy buenas noches. Kiwi Boutique presentó